¿En qué mundo estamos? Un mundo lleno de vallas, un mundo en el que una lata de Coca-Cola tiene más derecho a moverse a todos los sitios del mundo, mientras que el ser humano que somos no podemos. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Un mundo en el que el mar está convirtiendo en un gran cementerio. ¿En qué mundo estamos? Y les digo a aquellas personas llamadas dirigentes que este mundo no somos ni 2, ni 3, ni 4. Somos solamente una especie, una raza que es la raza humana. Il y a 4 policiers, 3 policiers frappés ensemble. Tu écoutes ay, guay, ay, guay. Agredieron a 8 personas de nacionalidad argelina. Estaban en la celda durmiendo y denunciaron que entró un policía por la noche y les pegó una paliza. Es el juez el que tiene que al final responder sobre todo lo que ocurre allí. No hay ningún juzgado que esté allí dentro. No puede saber si existe o si no existen malos tratos. Casualmente aquellas personas que denuncian siempre acaban siendo expulsadas. La casualidad existe en nuestra vida diaria. A uno que va ahora por la calle lo cogen y le dicen te llevamos al centro de inmigrantes. No es así. Digo, ¿por qué me detenéis? No, llevas aquí 8 años y no puedes solicitar, no tienes papeles. He ido a visitar a mi hermano, que lo han detenido el jueves por la tarde en un control policial. Lo que querían hacer el día siguiente para meterme en el CIE o para llevarme a mi país ya. Y yo a veces estaba pensando, ¿qué he hecho para que me puedan poner 2 esposos y me lleva? Se parla de Guantánamos europeos. Es un concepte, son presons en realidad. Claro, la cuestión está en que la gente que meten en los centros de internamiento no han cometido ningún delito. Hoy, séptima marcha por el cierre de los CIE. ¿Cuánta gente de España sabe que los centros de internamiento existen? ¿Cuánta gente en el mundo sabe que la gente que intenta desplazarse por el mundo terminan en centros como este, en estas cárceles racistas?